Buenas tardes a todos. Hoy tenemos un invitado, Álvaro. Él es licenciado en Administración de Tecnologías de Información, egresado de FECA, de la UADY, y hoy nos va a platicar sobre su carrera, sobre al momento de egresar, qué dificultades hay a buscar trabajo, cómo es que él decidió estudiar esta licenciatura y muchas otras cosas más acerca de esta bonita licenciatura. No me queda más. Álvaro, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, Richard. Buenas tardes. Oye Álvaro, ¿qué estudiaste? ¿Qué onda? Pues mira, yo soy licenciado en Administración de Tecnologías de Información, LATI, y tengo una maestría en Educación. Eh, la licenciatura la estudiamos en FECA. Son 5 años, si no me equivoco, la verdad, 4 años y medio, Ok, 5. Creo que es como que porque Conta es de 4 y Marketing es de 4 y medio, sí. o de 5. Ahorita ya no sé, pero Desactualizadas al sí, sí, sí. momento. Pero bueno, en su momento Lati era la carrera que tardaba más. Ok, Aquí. sí, perfecto. Ok, ¿cómo es que decidiste Lati y no FECA o contabilidad? Porque la realidad es de que yo hasta hace varios años yo no sabía de la existencia del Lati. Pues mira, la verdad es que es una historia que siempre he platicado. Yo quería estudiar ingeniería en sistemas. A mí me gustaba la parte de la Ok, programación. Y yo siempre había dicho, no, yo quiero ser programador. Y platicando con mi papá, él me decía, hay una carrera nueva que se llama Administración de Tecnologías y combina la parte administrativa contable con la parte de programación. Me dice, tú serías algo así como un gerente, un director, en el que utilizamos la palabra traducir las necesidades de los gerentes, explicárselas a los programadores. Y la verdad es que a mí en lo personal, yo le decía, no, yo quiero estudiar esto. Al final él me dice, bueno, presenta para FECA. Presenté para FECA, para Lati, y me dice, si no te quedas, bueno, pues entonces vamos a ingeniería. Creo que fue un plan con maña, porque en ese momento, cuando presentaban para Lati, presentaban creo que 50 y entraban 100. Entonces, era muy poco probable que yo no me quedara. Ya al final me quedo en la carrera y la verdad es que me gusta mucho. Al final, sí, siempre lo he dicho igual, le agradezco a mi papá porque hoy por hoy no me imagino sentado programando. ok. ¿Y de dónde nace? Porque tú me dices, tenía la idea de estudiar mejor programación y no estudiar, pues, ni estabas enterado de Lati, ¿no? Pero ¿de dónde te nace ese tema de la programación? ¿Había alguien en tu familia o era alguna corriente de que alguien te decía, oye, empieza a estudiar eso? ¿O tú investigando? Nosotros desde muy chicos teníamos computadoras. Ok, Entonces, siempre era estar metido en las computadoras, los juegos, el internet. Entonces, sí, había ese tema de, me gustan las computadoras, ¿por qué no me dedico a programar? O sea, en verdad yo no tenía ni la menor idea de qué era programar, pero mi relación era, me gustan las computadoras, me gusta estar sentado, no, y puedo hacerlo mucho tiempo sin necesidad de que me aburra. Ah, pues voy a estudiar programación. ok. Bueno, pues al final del día, la orientación que te dio tu papá en su momento, pues fue agradable, fue buena. Sí, por supuesto. Hoy en día siempre se lo he dicho. Es de las pocas veces que le he hecho caso. Esa fue un éxito. Ok, y de esto que te estuve diciendo, pues tú eres como un traductor, ¿qué tan real es hoy en día cuando estás trabajando? ¿Qué es realmente ser un lati? Literalmente bueno, nosotros, ¿qué es lo que hace el látigo? ¿Qué es lo que yo hago? Yo vengo, vamos a suponer que tú eres el cliente. Yo llego contigo, me explicas cuál es la necesidad. Y muchas veces tú no se la puedes explicar o el programador no te entiende. ¿Por qué? Porque el programador solo piensa en diagramas de flujo y está pensando en cómo programarlo y todo. Entonces, él nos lo explica a nosotros, tú me lo explicas a mí, yo voy con el programador y le digo, mira, aquí tenemos que hacer esto, conocemos, o sea, tenemos el conocimiento técnico para programar, sí. Entonces ya puedes agarrar y decirle, mira, le puedes hacer un diagrama de flujo, le puedes decir, aquí estos campos de estas tablas vas a utilizar,
y ya ellos literalmente son tus manos. Y tú eres la mente maestra al final, y ellos se encargan de ejecutar. Ok. Tengo entendido porque he platicado con algunos programadores o ingenieros en software, como que hay ese, ¿cómo se le puede decir? Como que ese roce entre Ujú. un Lati y un ingeniero de esta área. ¿Es real? ¿No es real? ¿Qué onda? Pues mira, la verdad es que, bueno, ¿O es un mito? yo creo que es un mito, porque al final los programadores son manos. Y la verdad es que es muy difícil conseguir a un muy buen programador. El problema bueno, el tema aquí es que los latis son las personas que se encargan de hacer que tú te encargues de entender esa idea para poder programar. Entonces, yo en lo personal lo veo que es una relación simbiótica probablemente en la que tú ganas y yo gano. Oye, ¿lo puedo hacer yo? Sí, pero me va a llevar mucho más tiempo. Tu programador puedes entender lo que el cliente quiere, sí, pero también te va a llevar mucho tiempo. Entonces, para eso estamos nosotros. Yo me encargo de decirte lo que necesito, tú te encargas de hacer lo que yo necesito y los dos ganamos. Ok. Hablamos un poquito de tu universidad. Cuando ya ingresas, digamos, ¿qué esperabas de ella? O sea, ¿esperabas lo que viviste o de plano fue menos o más? De la universidad, Ujú. pues la realidad es que la universidad para mí no fue ni más ni menos. O sea, la realidad es que las materias, yo me esperaba muchas cosas. Al final, sí, muchas materias me gustaron muchísimo. Hay otras que dije, esto ni, Estuvieron de más, ¿no? estuvo totalmente de más. Éramos la Ok. segunda o tercera generación de Lati. Entonces, Igual eran como un tipo prueba era piloto. una prueba piloto. Hoy en día, la carrera de Lati es otra cosa. Incluso ya saben programar los de Lati. Ok. Entonces, ahí vemos cómo ha ido mejorando esa parte de la licenciatura. ¿Tú crees que dentro de toda esa época que estuviste académica, como que la universidad te dio las herramientas necesarias para el momento en el cual tú estás en el campo laboral? Mm, Al final, la universidad lo que nos da es, conoce o, mira, es como ponerte en un ambiente controlado todo lo que vas a vivir. Ok. Y vas a llegar y vas a hacer esto y todo va a ser como lo dice el maestro en el pizarrón. La realidad es que no funciona así. Pero bueno, al menos te preparan para esto, para que tú puedas decir, bueno, esto lo vi en la universidad, tengo más o menos una idea de cómo funciona, pero la realidad es que es totalmente diferente y sí, mucho del conocimiento que al final termina sirviéndome es lo que aprendes en internet, la experiencia. Por ejemplo, las prácticas profesionales para mí fueron un hit, ¿Por qué? porque yo entro a trabajar, bueno, yo entro a hacer mis prácticas a una empresa de consultoría que se llama TIC Consultores. Ok. Y bueno, te miento. O sea, pero consultores de qué área o qué onda, igual de... Sí, de desarrollo, todo era la parte de consultoría de implementación de ERPs. Ok. Y al final, ¿sabes qué es un ERP? Pues sí, sí sé que es un ERP. ¿Sabes dar consultoría? No tengo la menor idea, pero entiendo que es atención al Ahí cliente. te lo vamos a aprender. Exacto. Y bueno, ¿qué haces? Pues bueno, ok. Te ponen de sombra y empiezas a aprender. Son 6 meses. Bueno, en FECA eran 2 años de prácticas. No sé si hoy en día siguen Que siendo creo dos que eran años. muy necesarios, muchos meses. Bueno, probablemente para los contadores sí, porque les pagaban 7 pesos la hora. Entonces, entonces sí era mucho para los contadores. Pero en nuestro caso, por ejemplo, que, bueno, y te voy a hablar desde mi punto de vista y de lo que yo viví. Yo trabajé 2 años en TIC, que prácticamente no, bueno, le llamamos prácticas profesionales, pero era un trabajo de medio tiempo. Entonces, éramos de 8 a 2 de la tarde y a las 3 yo ya estaba entrando a la universidad, en los últimos semestres. Termino la universidad y me dicen, quédate. Ya,
Y literal, ese fue mi primer trabajo. Claro, la universidad te logró vincular siempre a una empresa que podía hacer que tú te desarrolles mejor Exacto. y, digamos, ya tengas tus primeros pasos dentro de ello. Y ya después saliendo, pues te dan Sí, una oportunidad. En este tema de las prácticas, Álvaro, ¿te pagaban? ¿Era un apoyo? O sea, esto muchas veces es para que también los que, digamos, están a punto de ingresar a esta licenciatura o están estudiando sepan y se orienten. sí nos pagaban. O sea, la verdad es que, y yo creo que la parte tecnológica, por más práctica que sea, nunca te van a pagar como, y digo, los que son contadores lo sabrán. Habían contadores, habían despachos que te pagaban 3 pesos, 5 pesos, 7 pesos la hora. En el área de tecnología es imposible que te paguen eso. Nunca va a pasar. Entonces, yo me acuerdo que en su momento, bueno, en TIC, mi medio tiempo, creo que ganaba 3,000 pesos a la quincena, o 3,000, bueno, sí, sí, 3,000 pesos a la quincena o al mes, ¿eh? Te mentiría, no me acuerdo muy bien. Ya después, cuando me dicen quédate de tiempo completo, nos empiezan a pagar creo que 7,000 pesos. Y la verdad es que para recién egresado estaba súper Claro. bien. Eh, y sí, te digo, al final sí nos pagaban, pero porque no eran prácticas como tal, ya estás Sí, es un trabajando. trabajo Al fijo. final, Estás aportando a la ya estás empresa. aportando. Ok, y por ejemplo, ya que estás dentro de esas prácticas, ¿qué tanto te enseñan? ¿Qué tan importante es eh, que estés haciendo match con tu escuela, con tus materias que estás día a día? Todo, o sea, por ejemplo, em, nosotros llevábamos como consultor, nosotros era literal ir a implementar un ERP a, a las empresas. A mí, desde el inicio me empezaron a meter a la restaurantera. Al inicio yo no quería, pero al final pues dije, bueno, son mis primeros clientes, no voy a decir nada. Nos empezaron a meter a la restaurantera, luego bueno, de hecho mi primer cliente creo que fue Grupo Matrix, que fue así de, ya estás listo, dale. Y algo que siempre utilizo y siempre tengo un recuerdo de mi jefe era, como consultores, nunca puedes decir no lo sé. Siempre es, no te preocupes, déjame investigarlo, lo voy a analizar y regreso contigo. Pero nunca era decir no lo sé, porque en el momento que el cliente pierde la confianza en ti, pues prácticamente empiezas a dejar mal a tu empresa. Y eso es algo que al día de hoy yo lo sigo utilizando. O sea, nunca le he dicho no a un cliente o nunca le he dicho no lo sé, aunque no tenga la menor idea de lo que me esté diciendo. Siempre es, no te preocupes, déjame, lo analizo, lo investigo y regreso contigo. Levanto el teléfono y listo. Pero sí, ¿Recuerdas por ejemplo, de tus prácticas? Porque es natural. Cuando estás en las prácticas vas a tener errores. ¿Cuál fue esa primera embarrada que no olvidas, pero que fue necesaria? la primera embarrada, fueron muchas yo creo, pero creo que la primera fue, digo, en Grupo Matrix, que Y si se puede saber, ¿eh? Porque no, la verdad es que no me acuerdo muy bien. Sí sé que Grupo Matrix fue mi primer cliente, porque literal mi jefe me mandó y me dijo, bueno, ya, bienvenido, te presento y listo, dale, nene. vámonos. Ahí, uno de los problemas que yo tenía era que el RP, ¿cómo lo adaptas a la empresa? Porque al final era las buenas prácticas que te dice un RP, adáptalas a la empresa. Y en una ocasión yo le dije al cliente, no, es que esto que estás haciendo está mal. No lo tenemos en el RP. ¿Cómo que no lo tienen en el RP? Pero si yo compré este RP porque me dijeron que lo tenía, pues no, le digo, no lo tiene. Llegué a mi oficina, oye, ya le dije al cliente, ¿cómo te atreves? Debiste haberle dicho que sí lo iba a tener, es un desarrollo personalizado que le vamos a hacer. Entonces, a partir de ahí fue que me dijeron, nunca digas no. Simplemente es, déjame lo pregunto. De ahí nació De ahí tu nace, aprendizaje de de... ahí nace la frase de
Déjame lo investigo y regreso contigo. Oye, Álvaro, estoy intuyendo qué es un ERP, pero ¿nos podrías explicar? Un ERP es un sistema que se encarga de gestionar todos los procesos de la empresa. Ok. Desde la parte de compras, inventarios, finanzas, tesorería, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, toda la cadena de suministro de, del proceso de una empresa. Es decir, vamos a suponer que hoy tú no tienes tú estás en un restaurante y no tienes un ERP o un sistema administrativo. ¿Cómo controlas tus compras? Pues en Excel, ¿no? Metes tus compras, y ahí tienes que poner cuántas bolsas de carne compraste, cuántas bolsas de hamburguesa compraste, cuánto te costaron para que puedas costear. Luego en otro Excel tendrías que poner tus listas de proveedores, cuánto le debes a tu proveedor. Lo que hace el RP es que desde que tú metes una compra, te incrementa tus inventarios, te genera tu cuenta por pagar. Entonces, tú ya tienes todo el proceso de sistematizado y ya puedes controlar esa parte. ¿Eso tú lo aprendes en la universidad o en las prácticas? Por lo que entiendo, en tus prácticas Lo aprendimos en las con la prácticas, pero nosotros consultora, sí teníamos una materia. una materia que se llamaba, no me acuerdo, pero sí no utilizábamos un RP, pero nos enseñaban la definición de un RP. Ok, o sea, sí te daban por enterado qué es, pero no Sí, te llevaban a la práctica de cómo, exacto, qué era como que ya en materia o cómo desarrollarla. exacto. Y además de, por ejemplo, quiero imaginar, ¿no? RP, por ejemplo, podría ser aplicado en cualquier área de cualquier empresa, no solamente en un tema restaurantero. Sí, al final un ERP de hecho, es Enterprise Resource Planning. Entonces, es planeación de recursos de la empresa. Todos tienen facturación o ventas, tienen un control de inventarios, almacenes. Bueno, puedes manejar productos con tallas y colores, por ejemplo. Entonces, tienes bancos, tesorería, elaboración de cheques, cobranza, contabilidad, recursos humanos. O sea, todas las empresas necesitan de un ERP al final de cuentas. Todas las empresas grandes manejan un ERP, que hay algunas que manejan Management Pro, que es por ejemplo el ERP yucateco, hasta llegar a Oracle, por ejemplo, que es como que el número uno, número dos del mundo. Entonces, dependiendo de qué tan grande o de qué tanto presupuesto tengamos en la empresa, pues es el ERP que se puede adaptar a la necesidad del cliente. Ok, además de esto, o sea, si tal vez no te hubieras dedicado o no hubieras caído en esta empresa, en esta consultora, ¿qué otras opciones pudiste haber tenido? Otras opciones, la verdad no lo sé porque nunca pasó por mi mente. Bueno, otra opción es que hoy yo soy maestro. Ok, pero, por ejemplo, en el momento en que seleccionaste tus prácticas Ajá. sociales, ¿no? O sea, además de haber caído en o tenido la oportunidad en esta empresa, TIC TIC, Consultores. TIC Consultores, ¿qué otras opciones pudiste haber tenido en esa misma elección de prácticas o de servicio social? Pues estaba la parte O de... sea, número uno, gobierno, puede ser, Exacto, pero, de hecho sí. O sea, por ejemplo, ¿cuáles son? Bueno, de hecho, mi servicio social yo lo hice en Contraloría. ok. Y no te voy a decir qué hacíamos porque la verdad es que no hacíamos mucho. Pero, pero bueno, por ejemplo, nuestro trabajo era hacer soporte técnico de los sí, de los consultores, de los auditores. Y, oye, ¿me puedes bajar esta película? Entonces, sí, Bueno, en derecho suele decirse que a nosotros nos dicen, oye, sácame las copias, ve sí, por el chesco, ve, era descárgame el esta famoso película. asistente B, ¿no? Entonces, y sí, oye, tú sabes, en arreglar computadoras, arregla mi computadora, formatea mi computadora, este, descarga una película. De verdad, eso era lo que hacíamos, porque al final era ir a sentar, para que veas, para mí el servicio social, para mí es decir, yo lo veo irrelevante, porque te obligan a que sea en una empresa gubernamental. Bueno, en teoría estás devolviendo el compromiso que quieres cuando entras a la universidad, bla, bla, bla. Claro. Pero bueno.
en cuanto en el tema de prácticas, otro perfil que pudiera ser es la parte de soporte, de mantenimiento, arreglar computadoras. Yo eso no lo hago, no me gusta, ni me interesa aprenderlo. Lo debería de saber, sí, lo sé. Si tú me dices, oye, arregla mi computadora, lo voy a hacer. Pero muy probablemente le voy a marcar a un amigo que lo va a hacer por mí porque no me gusta a mí. Que lo mismo que nos decía hace rato, sí lo puedo hacer, pero lo voy a hacer Exactamente. mucho más lento. Me va a Exactamente. costar trabajo, pero sí te lo voy a tener, Sí. ¿no? Al final del día, para eso cada quien es un especialista en su área, para sacarlo efectivamente y eficaz. Sí. Ok. Nos estás diciendo que este tema de los RPs, el sector restaurantero, y yo tengo entendido que tú tienes una empresa, Sí. ¿sí? En la cual tienes desarrolladores, y me gustaría saber que nos cuentes un poquito más de esto. Pues mira, Digimob es el nombre de mi empresa. Llevamos 5 años en el mercado. Y nosotros, bueno, así como te digo, desde el día uno que yo entré a trabajar, pues sí, digamos, gracias a TIC que empezamos a trabajar, me empiezan a meter a restaurantes, luego entro a trabajar bueno, yo he tenido 3 trabajos en toda mi vida. TIC, luego fui subdirector de procesos y de tecnología de un grupo de Ultrafem, luego fui gerente de tecnología de corporativo de Fridays, y toda mi vida me dedicaba al área restaurantera. Eh, y uno de los principales problemas que habían en la empresa eran la información que no le llegaba a mi director o al dueño de los números del restaurante. Y de verdad, te lo juro, platicando con un amigo que también trabajó en TIC en su momento y que él era desarrollador, le dije, oye George, ¿y si hacemos una aplicación que te dé los números y esto? Le digo, la verdad es que yo quiero resolver el problema de mi jefe. Pero si resuelvo el problema de mi jefe, voy a resolver el 80% de los problemas De todos los de todos jefes. los jefes. Y me dijo, va. Y le empezamos a trabajar. Y de verdad salíamos del trabajo a las 6 7 de la noche. Y te veo en tu casa, llegar a las 9 10 de la noche a trabajar. Oye, bueno, ahí teníamos un punto de venta que se llama Aloha. Y le digo, yo sé dónde está la información. Yo te voy a decir, y ahí aplico qué es ser Lati. Yo sé dónde está la información. Yo te voy a decir qué campos o qué tablas, sí, qué campos y qué tablas vas a utilizar para que tú muestres la información que yo necesito. Porque Jorge no tenía la menor idea de dónde estaba la información. Y me dice, va, tú me vas a decir dónde los campos, las tablas, las relaciones que tienen entre cada tabla para que lo podamos hacer. Perfecto. Entonces, yo empiezo a hacer esa parte y Jorge se empieza la parte de programar. Así estuvimos como 5 o 6 meses trabajando de nueve a 3 de la mañana. Y todo esto a la par A la de par, seguir sí, por cumpliendo con supuesto. tus funciones Sí, en tu sí, sí, trabajo. sí. Era salir del trabajo y te veo en tu casa. Y en muchas ocasiones te veo en tu casa y yo llevo la cena porque Jorge era el que estaba trabajando. Entonces, pues yo era damo de compañía. Pero, pero al final, es como siempre hemos dicho, si yo no le daba a George las herramientas de dónde sacar la información, pues él no iba a poder hacerlo. Entonces, por eso te decía al inicio, es Claro, una y tú relación sin él te simbiótica. pudiste haber tardado muchísimos Claro, años o no o, llegar a o un ni siquiera, resultado. sí, probablemente buscar otro programador que diga, sí, sí le meto. Pero al final, George en su momento me dice, sí, va. Y al día de hoy es uno de los socios de la empresa. Ok, dentro de esto que me estás diciendo de Lolati, que al final del día tienes que tener ciertas habilidades o ciertas aptitudes para poder desarrollar mejor tu licenciatura o tu profesión, ¿cuáles crees tú que sean esas 3 o 5 habilidades que debe tener un estudiante que quiere estudiar Lati o bien que debería trabajar para mejorarlas?
Eso no está en las preguntas. O sea, pero pon tú a tu decir, ¿no? Pero, Porque, por ejemplo, a mí muchas veces, tuvimos un ingeniero que a mí me dijo, ¿no? Por ejemplo, un odontólogo, y yo no pensaba que me diga el manejo de los dedos. O sea, me dijo, ¿por qué? Porque al final del día tus dedos y tu muñeca es mi función principal al momento que estoy haciendo el. que eso es lo que te iba a decir. Al final yo creo que son más habilidades, no tanto que vas a aprender en la escuela, habilidades de el razonamiento lógico, el pensamiento lógico de poder agarrar y desde que está el cliente hablándote de cuál es su necesidad, tú en tu cabeza ya empezaste a hacer tus diagramas para poder explicar sobre tus programadores. Eso creo que eso es lo principal. O sea, por lo Para, que estoy entendido, igual debes tener una comunicación asertiva. O sí, sea, porque tanto el tratar con el cliente como de igual forma tratar con tu equipo de trabajo, con los programadores y con todos los demás, pues necesitas comunicarle qué es lo que de requiere, no darles vueltas, sí, saberles explicar sí, tal vez sonaría feo, pero en su idioma. sí, por supuesto, porque al final eso es lo que hacemos. Tú llegas y me explicas el problema. Y esto es como un teléfono descompuesto, porque si yo no les explico a ellos, pues ellos van a hacer lo que entendieron y lo que el cliente en su cabeza está pensando, no tiene nada que ver con lo que él está haciendo. Entonces, sí, esa parte de el pensamiento lógico es muy importante. Otras de las cualidades, aptitudes, la parte de La organización, me imagino, porque al final del día. sí, aunque te diré que yo soy una persona desorganizada. Sí, debería de ser más organizado probablemente. No, no es cierto. Yo soy una persona totalmente desorganizada, pero en mi empresa mis cosas están muy organizadas. Ok. ¿Sí? Pero déjate de eso. El, el trato con el cliente. Esa parte, la atención al cliente. ¿Sí? El ser proactivo también sirve demasiado. Porque al final tú ya sabes lo que está pidiéndote el cliente y él ni siquiera sabe cuál es, o sea, él en muchas ocasiones no sabe qué es lo que quiere. Y con la experiencia vas aprendiendo, oye, ¿y si le agregamos esto? ¿Y si le agregamos esto? Y ellos están felices al final. Y el punto más importante para mí es no ser vendedores. No ser vendedores y ser más consultores. Ok. ¿Sí? Porque la diferencia entre un vendedor y un consultor, en lo personal, ¿cuál es? El vendedor te crea necesidades, el consultor te detecta necesidades, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones me ha pasado igual que me hablan mis clientes y me dicen, oye, fíjate que me están diciendo esto y me están ofreciendo esto y cuando me lo dicen, en mi cabeza, entonces es un, ¿para qué van a hacer todo esto si puedo hacerte esto? Oye, le digo, ¿y por qué no hacemos esto? Oye, Álvaro me dice, no había pasado por mi cabeza, nunca me lo ofrecieron, eh, iba a pagar un dineral por esto, ¿vale? Le digo, bueno, yo estoy perdiendo una venta, le digo, pero en realidad es algo que sí que les gusta a ellos, porque al final ellos se ahorran, tú tienes un cliente feliz y no estás haciendo, y al final ellos te van a volver a buscar y te van a decir, oye, Álvaro, ¿sabes qué? Te ganas la confianza del cliente. Al final del día sí te ganas un cliente Sí, por ser un vendedor tal vez con ética o correcto. Y como tú dices, un consultor, porque al sí. final del día se acercan contigo o se acercan a una persona para que los asesores porque pues tú eres el experto Y en sobre esa todo por área. la confianza que te tienen al final. Sí, definitivamente ganas mucho más de lo que tú piensas. En la vida no, en los negocios no todo es dinero como aparentemente Así se es. piensa, ¿no? Sí. O sea, ok. Y dentro de esto de tu empresa, ¿cuántos son ustedes? Pues mira, nosotros somos tres socios, Jorge, Mario y yo. Em, Todos latis. no. Jorge ve toda la parte de programación, que es como el director de tecnología. Marito es administrador de empresas, que ve toda la parte de tesorería, finanzas. Y yo, que soy Lati, veo toda la parte operativa de la empresa. Ok. ¿Sí? Entonces como que los tres
en sinergia hacemos ese círculo perfecto. Ok. Y de ello, por ejemplo, ¿qué otro, por ejemplo, están ustedes tres y para abajo, qué tanto personal manejan? Pues mira, de ahí están nuestros programadores, que tenemos dos para backend, dos para frontend, un tester y déjale encontrar. Son ellos cinco, George, que es el líder de ellos, y tenemos la parte de diseño, marketing, que es más la parte de la experiencia del usuario. Eh, la parte de las redes, que bueno, está Alex, que es como un flag, porque al final no es parte de la empresa, Sí, pero es como un sí, asesor externo. exactamente. Es, no, pero sí, o sea, entonces está él, tenemos becarios para él, entonces Ok. al final está el departamento de marketing ahí, que es como un outsourcing dentro. Sí, hay una figura ahí Exacto. muy Medio, padre. medio rara ahí. Muy padre, pero Sí, rara. exacto. Y ya somos todos, nosotros somos como 10 11 personas cuando mucho. Ok, de acuerdo. ¿Cómo es que, bueno, me dices, esto nació con Jorge en las noches, suena muy, Sí, de verdad. suena muy coqueto, en las noches, después de estar cada uno en sus Sí, trabajos. Menos que eso conllevó muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero extra. sí, claro, porque literal era las cenas, o sea, esas cenas de, ¿qué queremos cenar hoy? Pizza, pastor. O sea, al final eran 100 200 300 pesos que se te iban, más la gasolina, porque el señor vive en Francisco de Montejo, del otro lado del mundo. Entonces es el tiempo sobre todo, de 9 10 de la noche hasta las 3 4 de la mañana, y a las 8 de la mañana teníamos que Estar volver al despierto. trabajo, hablando de que fueron 6 7 meses de trabajo, solamente de él y yo. Ok. Hablando de este tema monetario, de cuánto es lo que te cuesta, ¿recuerdas más o menos como cuáles son los gastos? O sea, regresando como que un retroceso, regresando a la universidad, como que cuánto es lo que tú gastabas en cada semestre, en materiales, qué tanto material necesitas, o simplemente nada. Porque, por ejemplo, me ha tocado que me han dicho, licenciatura, pues yo no gasté absolutamente nada. Yo le decía, por ejemplo, a un ingeniero. Yo pensaba que aunque se ibas a gastar en tu flexómetro. Me dijeron, no, no gasté absolutamente nada. Claro, Mm, eso puede ser muy subjetivo. Además de tus gastos de camión, de gasolina y de cosas así. sí, al final, digo, el único gasto que yo recuerdo pues, fue mi computadora, Ok. que por ahí del tercer, cuarto semestre ya te dicen, oye, de preferencia tenga su computadora para poder instalar programas y demás. Es el único gasto que digas. Y esos programas o software que tenías que tener, sí o sí había alguno medio caro, medio... Pues el Office, por ejemplo, la paquetería de Office, que que prácticamente... prácticamente te la da la escuela, O puedes o conseguirlo, puedes o puedes conseguirla, conseguirlo en claro. esa época. Ok, regresemos al tema de ya tu empresa. ¿Qué fue lo más difícil, aparte de eso que me comentas, de todas esas épocas de tiempo que llevaste, ya llevarla a la realidad? Pues yo creo que eso fue lo más difícil. Después viene la parte de Jorge, por ejemplo, de pasar a, antes era yo solito, ahora cómo le hago para que mi gente trabaje y delegue y aprenda a delegar. Creo que eso ha sido de las cosas más difíciles que hemos tenido. Sí, El es un tema aprender a de... delegar, aprender a soltarte de las cosas. Porque al final es, no, yo lo hago, yo lo hago, y se creaba un cuello de botella. Se quedaba ahí todo el Y se trabajo. quedaba ahí todo el trabajo. Y le decías, George, oye, ¿por qué no estás jugando golf ahorita? Es que no puedo porque estoy trabajando. Entonces desde ahí estábamos mal. Sí, ¿cómo lograron evitar o cómo lograron salirse de eso? Pues al día de hoy todavía le ha O poco a costado, poco. poco a poco, pero le ha costado a George, pero sí, pero es eso, al final lo vas aprendiendo, porque llega un punto en el que no puedes tú solo. Y en muchas ocasiones que pasaba, que yo
estaba acostumbrado de que si a Jorge le lleva 5 minutos, porque a nuestros programadores les lleva 2 días. Bueno, estás considerando de que Jorge es un programador senior con N años de experiencia contra un recién egresado que no tiene la experiencia. Ah, bueno, pues sí. Y yo a veces le decía, oye George, urge, hazlo tú, yo te acompaño. Como en los viejos tiempos le decía. Y me dice, no, no mames, porque el chiste es que ellos lo hagan, que ellos lo aprendan. Y sí, eso ha sido lo que más nos ha costado. El que el tiempo, yo creo que ha sido lo difícil aquí. El, esa curva de aprendizaje que todos los empleados tienen. De, bueno, estoy aprendiendo el proceso de la empresa, cómo funciona. La identidad, sus políticas, qué es lo que quiere de verdad el jefe, qué es lo que Ya espera. sé que cuando me dicen esto, me están dando a entender esto, porque al final todos piensan que entienden perfectamente lo que tú llegas y les dices, cuando no es así. De, yo llego y les explico, y luego al día siguiente, oye, tengo una duda con esto. Pero si te lo acabo de explicar, no, es que no lo entendimos. Bueno, entonces ya dices, bueno, entonces no era tan perfecta la idea que yo Sí, traía. a lo mejor yo no lo pude explicar Exactamente. en mi mente En mi mente yo sonó ya, padre, pero al exactamente, momento de traducirlo y exactamente, bajar la info, sí. Que, por ejemplo, esta parte va ligada con la parte de la educación. Al yo dar clases, pues empiezo a entender cómo debo de expresarme, cómo debo de decirle las cosas, de que por más tonta o más sencilla que sea la idea, pues es desglosarles las ideas, porque en muchas ocasiones ellos ni siquiera saben, ellos no juegan fútbol, por ejemplo. A ver, van a ser 2 tiempos y van a haber tantos cambios y el delantero, ¿quién es el delantero? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo se juega? Cosas tan sencillas que tú dices, esto no puede ser. claro, no todos traen la Pero porque misma, porque es el mismo como, bagaje. exacto. Es como que tú juegas golf y me pidas, y me digas, no, sí, es que el hoyo en uno y el handicap, y ¿qué es eso? No tengo la menor idea de lo que me estás Es que si tienes diciendo. este palo más corto, más Exacto, largo, no sé sí. qué. No tengo la menor idea. Entonces, cómo voy a programar algo que no tienes la menor idea? Que eso también ya se los dije. Cuando hicimos una aplicación para Paddle, uno de los programadores, el tester, le dije, ¿tienes idea de qué es el pádel? No. Ok, bueno. Investíguenlo. Luego a los 2, 3 horas regresé y veo que estaba viendo un partido de pádel y me dice, es que quiero entender cómo funciona para que yo pueda ponerlo. Estuvo perfecto. Y eso fue sin que yo le diga. O sea, la proactividad. Sí, fue proactivo. Ok. O sea, igual hubiera estado muy padre que te los lleves a una partida, ¿no? Sí, claro. O sea, para que puedan, Sí, para vamos que ahí. veas. Pero Porque fue al algo final, rápido que sacó, sí, porque era de inmediatez. porque al final, esa parte es la experiencia del usuario, el user experience. Es lo que hace que sea funcional a que deje de utilizarla. Porque si una aplicación es complicada, ni siquiera te va a dar ganas de abrirla. Por más perfecta y por más funcional que sea. Porque me resuelve el 90% de mis problemas. Pero si no tiene ese feeling de, Un botón o el otro. ajá, entonces, eso Ser es, simple, llamativo y sí, con una buena experiencia. sí, literal, se toman cursos de user experience para justamente esa parte que yo cuando los tomé en alguna ocasión decía, esto es una vacilada, es sentido común para mí. No utilices el color rojo. Pues para mí es sentido común, pero probablemente para un programador no lo es, porque estás hablando de que un programador no tiene la experiencia o es su primer desarrollo, pues probablemente va a utilizar el rojo para un ¿Por qué no el on, rojo? porque la gente relaciona el rojo Peligro. con peligro o con no.
Entonces, no le puedes poner rojo a un encender, por ejemplo. Eso es una regla básica. Que por sentido común dirías, no. O sea, rojo es peligro, verde es sigue, como en el semáforo. Son reglas universales. ¿Sí? Y todo eso lo vas aprendiendo con la experiencia, con las clases, con los cursos que vas tomando, porque al final el seguir actualizándose es muy importante. Ok. A la par de que estabas ya, digamos, saliendo de la universidad, ¿qué tanto te estuviste actualizando? O sea, ¿qué tan importante? Me dices, es muy importante la actualización, pero ¿qué actualizaciones tomas? Además de, ahí te vamos a platicar de igual forma de tu maestría. Pues yo toda la vida, literal, toda la vida he tomado cursos de todo. O por ejemplo, hoy estoy tomando una certificación en Big Data. Ujú. Y todo esto me sirve porque, porque al final si yo dejo de estudiar la tecnología, pues la tecnología ¿Te va a comer? cada 6 meses cambia y cada 6 meses nace una nueva tecnología. Y nosotros que nos dedicamos a esta parte tenemos que estar actualizados. Y si te quedas con la tecnología de hace 5 años, pues te vas a volver obsoleto. Ok, pero, ok, de acuerdo. ¿Tú qué crees, qué le recomendarías a este chavo de esta licenciatura que está egresando y que, por ejemplo, está pensando que una vez terminando la carrera, pues con lo que sabe, se va a enganchar enseguida en un trabajo, ¿no? Pero no engancha o no es tan fácil buscarla. ¿Qué sería muy recomendable para él? El inglés. El inglés. O sea, esa es una habilidad que tienen que tener Sí, sí o sí. sí. O sea, ¿tú qué dirías? ¿En qué El nivel? inglés a un 80%, de que tú lo puedas leer y que que tú lo puedas hablar y entender a un 70-80%, te abre las puertas para ganar el cuádruple o el quíntuple de lo que podrías ganar aquí en Mérida. Un programador que aquí gana 8,000 pesos solamente por saber inglés, va a ganar 40,000 pesos. Ok. Solo por Sí hay saber una inglés. diferencia de por 5. Sí. Oye, Álvaro, una vez terminado la carrera, ¿cuánto es el promedio mensual que un Lati podría estar ganando? O El sea, digamos, en ese problema, primer año que está saliendo. pues el problema mensual es, y te voy a hablar O sea, de y en eso ese es, momento, ¿eh? podrías sonar subjetivo, no tanto a tu experiencia, sino a lo que tú sabes que se maneja en promedio, Ah, en bueno, general. Sí, 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 hoy en día. hoy un Lati que egresa y entra a una parte de tecnología como un líder de proyecto, como un consultor, como un gerente de Y también tecnología. pongamos que está entrando a la empresa. O sea, no, o sea, porque igual esa va mi pregunta. El primer año ya que sale y obviamente va adquiriendo y va subiendo de rango y todo, ¿no? Pero es así, está entrando, está egresando y está entrando a la empresa. ¿Cuánto sería? No, bueno, pues el salario mínimo, estás hablando de 8,000, 9,000 pesos. Ujú, ok. Y digamos como cuánto tiempo se llevaría tal vez este mismo Lati en poder crecer y a cuánto. Pues, y lo que te decía, por ejemplo, un líder de proyecto Ujú, no te gana menos de 15,000, 16,000 pesos. ok, Un líder de proyecto. Un gerente de tecnología o un gerente de departamento no te gana menos de 20,000 pesos. ok. Un consultor, pues sí, te va a ganar entre 10,000, 12,000 pesos, más los bonos y bla, bla, bla. Pero toda la parte de tecnología ganas muy bien. No vas a ganar menos de 10,000, 12,000 pesos de inicio. Y si sabes inglés, vas a ganar 24,000, 25,000 pesos de inicio. Y con muchas libertades. Y trabajando en home office. Ok. Para poder adquirir tal vez estas oportunidades de poder trabajar Ujú. internacionalmente, que además de saber inglés y de tal vez tener ¿cómo le dicen? Un book, o sea, o sea, de mostrar tu experiencia, Un portafolio. un portafolio, ¿qué más necesitarías? ¿Cuál fue la pregunta? O sea, para poder como que brincar este nivel de, por ejemplo, trabajar aquí en Mérida, a poder brincar a trabajar a nivel nacional o a trabajar a nivel internacional. El inglés. Y ahí tener pues una Sí, experiencia más o claro. menos. Al final, el inglés te abre las puertas para que tú tengas una entrevista y que esas empresas, al final, ¿qué es lo que hacen? Esas empresas son incubadoras.
Incubadoras de recién egresados que les van a pagar 18,000, 20,000 pesos. Porque saben ellos que en un año o 2 años van a ganar, van a generarte el triple o el cuádruple de los 30,000, 40,000 pesos que te van a pagar. Y algo que hemos visto, y yo tengo varios amigos trabajando en empresas así, es que son empleos de 6 a 11 meses. Y cambian y van brincando como grillos. Y le digo, oye, ¿por qué te cambiaste? Porque me pagaron más. Me hablaron y me ofrecieron tanto. Ah, pues está bueno. Y a los 4 meses, ¿y otra vez te cambiaste? Sí, me dice, me hablaron y me volvieron a ofrecer. Entonces está muy peleada esa parte. Obviamente, cuando llegas a un nivel top de en estas empresas, empiezan a brincar. Empiezan a brincar porque ya es el robo de talento. Que también ese ya empieza a ser un problema Que entre las empresas. empieza a ser un problema porque es como en el fútbol. Pues es que a Messi se le contrató y eran, no lo sé, 100 millones. Pues no, pues Cristiano Ronaldo va a costar 120. Y empiezas a inflar esos salarios. Y cuando te das cuenta, las empresas yucatecas ya no van a poder pagar eso. Yo no puedo pagar eso. Claro, es algo similar a lo que pasó, ejemplo, con el Tren Maya, ¿Sí? que toda la construcción, materiales, mano de obra empezó a inflarse ¿Sí? bastante, ¿no? Y cómo van a pelear, por ejemplo, o cómo va a sobrevivir tu empresa a ese tipo Exacto. de situaciones. ¿Sí? No hay manera. O sea, lo hemos platicado igual. Va a haber un punto en el que las empresas americanas, las empresas extranjeras, que literal pagan en dólares, no van a poder, las empresas yucatecas, que son empresas pequeñas, medianas, familiares, no pueden competir contra ese tipo de empresas. No hay manera. No hay manera porque la diferencia es que estas empresas cobran en dólares y yo te pago a ti en pesos. Entonces solamente ahí hay una diferencia de 1 a 18. Claro. Sí, sí, sí. Ok. ¿Cómo es que llegas a la maestría en educación? Porque entro también a dar clases. Ok. Cuando literal yo recién egreso, entro a dar clases. También obligado ¿Por tu papá? por mi mamá. En ese momento, pues estaba la parte de que mi mamá se jubilaba y dejaba la plaza. Entonces, bueno, pues entras, vas. Y yo, pero no quiero ser maestro. ¿A qué nivel estuviste dando clase? No, doy clases a nivel bachillerato. Ok. Entonces, así que, no, pues no quiero dar clases. No, pues es que vas a entrar a dar clases. Y ya, pues está bueno. Voy a entrar a dar clases. Y le dije a mi papá, oye papá, ¿te acuerdas que tú me dijiste que mientras sean estudios tú me los ibas a pagar? Bueno, pues ahora quiero estudiar una maestría en educación, porque si me vas a meter a dar clases, pues necesito aprender cómo funciona este show. Me dijo, va. Entonces ya entró a la maestría en educación en la UNIT, que son 2 años. Y, y ya, ahí me quedo, termino la maestría. Y, y hoy por hoy sigo dando clases, llevo 10 años dando clases, ¿Qué das 11 clase actualmente? en el CETI 112. Ok. 112. Ah, ok, por el oriente. Sí, Con por Alep. ajá, Ah, ok. enfrente. Entonces estás dando aquí clases en la 112. ¿Y cómo logras como que tener esa sinergia de tener tu empresa, estar dando clases? Además de una, bueno, tú me dices, no soy muy organizado, pero ¿cómo le haces para estar balanceando una y otra? O sea, tienes mucho tiempo en tu empresa, vas más horas a tu escuela. Pues mira, la realidad es que las juntas con nuestros clientes son en la mañana. A las 2 de la tarde ya es muy poco probable que me hable alguien. Entonces, se ha dado que mis juntas, mis llamadas, toda esa parte es entre 8 y 1 del día. Es la hora en la que trabajan ellos, porque nosotros trabajamos más.
Y la escuela, pues yo doy clases de 2 a 7. Ok. De hecho, lo que yo terminé haciendo es que sacrifico mi horario de comida, porque antes yo trabajaba clases de 4 a 9. Entonces dije, bueno, mejor de 2 a 7 para que yo ya tenga libre la tarde y podamos seguir trabajando, porque al final tenemos muchos pendientes. Oye, Álvaro, y de verdad tú me dices, soy nada organizado, pero de repente estoy cayendo en cuenta, ¿no? O sea, tienes tu empresa, tienes el tema de la escuela que das clases, además tienes el tema de la liga, o sea, porque ese es otro tema que no hemos platicado, tienes una liga de fútbol que es la más famosa o la más controversial, o cuando menos la más viral, La más la organizada. más organizada. Y eso es no solamente por el hueco que encontraron, porque eso es algo que tú, de la plática que estamos llevando, ves cierta necesidad o ver cierto problema y vamos a buscarle una solución. Así te pasó y así encontraste como que esos problemas que tenía tu jefe, buscar una solución, luego encontraste que esto podría ser una virtud para poder venderla. Y de igual forma, por ejemplo, cuando creas esta liga de gorditos o la liga de gordos, la 2XL, ¿cómo es que logras tener eh, tan buena, al final ya, si es una organización o si es una, aunque sea una organización mental, de poder entrar en trance y decir, ahorita ya toca esto y no seguir pensando en los pendientes? ¿O cómo le haces para tú mentalmente estar al 100%? Pues no duermes. Ah, no es Lo cierto. primero, claro que sí. No, no es cierto. La verdad es que fíjate que el estar bien con, bueno, en mi casa, en mi casa con mi novia, en toda la parte sentimental, me deja, me deja explotar mi cerebro. Porque en este caso Sugeli es quien me apoya y me dice, hazlo. Ahorita tienes tiempo, hazlo. Entonces ella es así como que la primera que dice, dale, hazlo porque si no te vas a aburrir. Entonces, sí, sí es una parte muy O no importante te quiere eso. en tu casa. No, al contrario, porque después no, porque después me dice, oye, ya no podemos salir, pues le digo, pues es que tengo liga los sábados. Entonces, sí, ella luego me dice, oye, pues ya como que empiezas a cortar, a ver qué vas a cortar. Bueno, pues voy a cortar mis clases de pádel. Entonces ya sí tengo una organización bastante importante porque es literal, es como relojito. Los lunes es armar el podcast, el cochinero, que empieza desde el domingo, porque desde el domingo se lanzan las encuestas, eh, y son 24 horas, y a partir de ahí, Mecánicamente todo está bien sí, organizado para que se realice. sí, porque si no, no sale. Nosotros a las 2 3 de la tarde tiene que estar listo para que Alex se encargue de hacer El programa el o la programa, estructura del sí, la día. estructura, los cortes, listo. El los martes es como que nuestro día más tranquilo. Bueno, y considera que los lunes, martes, miércoles y viernes, entro a la escuela de 2 a 7. Entonces, literal es de 8 a 1 de la tarde, de 1 del día, es trabajar en el cochinero, pendiente del cochinero, listo. De 2 a 7 me voy a dar clases, salgo a las 7 y me estoy yendo a grabación. Ahí ya terminó mi día de lunes. El martes lo mismo, tener juntas pendientes. No, de hecho yo no agendo juntas los lunes, porque literal es dedicarle ese día al cochinero. Ok. Los martes me encargo de ver los pendientes de la empresa. Juntas, oye, cómo vamos con los avances, con los entregables. Y a la 1 del día cortamos porque me voy a la escuela, de 2 a 7. Y normalmente los martes tengo juegos de pádel o me voy a bodegol a verlos, que casi no pasa. A mil leches. Exacto. Los miércoles, lo mismo, jugamos, es lo mismo todas las mañanas. La escuela, salgo a las 7 y tengo torneos de pádel, por ejemplo. Y hay liga, que yo ya no voy los miércoles a la liga porque me voy a jugar. O sea, la verdad es que me sirve para que
Sí, tienes que sacar todo el Sí, estrés y presión. exacto. Pero, Que de igual forma a eso quiero llegar. ¿Cuáles son esas tus escapes ya tú personalmente de decir, oh, esta es mi forma de quitarle presión a esta hoy express? los jueves y viernes, cuando me quedo en la casa con su Heli. Ok, o sea, ella es O tu... sea, los jueves, por ejemplo, nosotros sabemos que los jueves es jueves de ir al cine o de ir a cenar o lo que sea. Ya Ok, sabemos que los jueves es para eso. ok, Y los viernes igual, podemos ir a cenar, es lo que sea. Porque ok, los sábados no salimos, los sábados tenemos liga. Bueno, tengo. ok. ¿Y te llevas trabajo a tu casa? ¿O No. tratas de cerrar, quitándome de la oficina, ¡fuf! Adiós. Mi Quitándome de computadora mi se trabajo, queda adiós. en mi cajuela. Ok, Sí, en muchas ocasiones termino trabajando en el auto, en el celular. O ya de plano, cuando hay que dar un soporte porque algo pasó con un restaurante. Bueno, hoy sabes qué, voy a trabajar. Voy bajo mi computadora. Pero ya hoy en día mi computadora no la bajo. Porque pasaba que me llevaba trabajo a mi casa. Y es lo peor que puedes hacer. sí, definitivamente. ¿Qué tantos, qué tantas empresas o qué tantos restaurantes tienes a tu cargo hoy en día? Pues hoy, por ejemplo, Gurú, que es como el producto estrella de Digimon, está en más de 450 sucursales. Ok, Nuestros clientes más grandes, Carl Jr., Monterrey, Super Salads Monterrey, los Fridays de aquí. O sea, sí tenemos bastantes franquicias acá. Pero nuestros principales clientes están fuera de Mérida. ok. O sea, te toca muchas veces salir del estado Todo es o remoto. todo es remoto Todo es remoto. y algún momento que tengas que Muy, mínimo. pero en 5 años de trabajo, creo que nunca he viajado por un tema de trabajo. Cuando yo viajo por gusto o por vacaciones, aprovecho y voy a ver a mis clientes. Pero de que yo tenga que ir, no. No, porque mientras hay internet se puede solucionar todo. Ok. O sea, prácticamente tienes demasiada libertad, entre comillas, ¿no? Ujú. Para poder estar realizando tu día a día. De acuerdo, Álvaro. Oye, ya como dos últimas preguntas. Uno, ¿alguna vez durante la carrera universitaria pensaste que no era lo correcto estudiar Lati y debía haber estudiado, por ejemplo, educación como mi mamá? No, nunca, Nunca. nunca. O sea, la verdad es que yo ni siquiera sabía que, te digo, yo no sabía yo no sabía, ni ¿Qué era siquiera yo Lati sabía qué quería de tu vida? de mi vida. Y cuando me dice mi papá, dale, pues Lati, va. O sea, de hecho, él me vende la carrera como, me dice, es que, y por ejemplo, mi papá, yo creo que era un Lati de manera empírica. Él era contador y tuvo mucho, o sea, él estuvo muy metido en la parte de las computadoras. Él desarrolló programas para el gobierno, desarrolló un sistema contable para el gobierno. Y él se encargaba de, bueno, yo ya sé qué es lo que queremos y yo se lo tengo que explicar a los programadores. Y él se lo presentaba a los directivos. Entonces, esa parte él así me la vende. Y él me dice, es que esta carrera es prácticamente el futuro. Y va. Y como te digo, la realidad es que son de las pocas cosas de las que no me arrepiento. Ok, excelente carrera, la Sí. realidad. Y ya como última, ¿dónde estudiaste? Esa no es la pregunta en sí, pero tú ¿dónde estudiaste tu preparatoria? La preparatoria En varias. me sacan de la México. Me sacan de la prepa México, luego estudio en la prepa Yucatán y ya termino en la prepa Yucatán y ya de ahí me voy a FECA. Ok, fíjate. Y esto ya para cerrar con broche de oro, vamos a imaginar que estás a punto de entrar a dar una plática ahí motivacional o una conferencia en la prepa, ahí en la prepa Yucatán. Y hay varios chavitos de tercer año que están a punto de elegir alguna carrera. Y ya escucharon a varios, ¿no? Pero en este caso te toca a ti ya subir escenario y les tienes que platicar acerca de tu carrera. Pero dentro de los chavitos que están en público, estás tú en aquellos años cuando tenías 17. ¿Qué le dirías a esos jóvenes y a ti
sobre recomendación de si quieren estudiar esta carrera de Lati? Que lo hagan, pero por supuesto que le hagan caso a sus papás. Sí, de verdad, eso sería, eso es en verdad a mí algo que me cambió totalmente. El haberle hecho caso a mi papá, en aceptar haber estudiado la carrera de Lati, en lugar de irme a ingeniería en sistemas, que era lo que yo quería, que ni siquiera sabía que lo quería, pero era como que, no, pues yo ingeniería en sistemas. Y hoy me hubiera arrepentido de haber estudiado ingeniería en sistemas. Ok. Si hay algún chavito, algún joven que quiera estudiar esa licenciatura en Lati, ¿hay alguna forma de que puedan ir a alguna empresa o algún lugar y puedan conocer un poco más de eso? Por ejemplo, platiqué con una rehabilitadora y nos decía pues, que se acerquen, que vengan y conozcan un día cuál es la vida de un rehabilitador. Un dentista me dijo que vayan al consultorio y vean cuál es la vida del odontólogo y qué es lo que tienen que hacer y cuáles son, a ver si de verdad es lo que piensan. ¿Hay algo así que podrían hacer? Pues digo, ¿O cómo se podrían basar? ¿cómo se podrían basar? Vean a todos los que son directores de tecnología. Todo lo que es los que son todos los puestos directivos de tecnología no son ingenieros en sistemas, no son programadores. O sea, es gente que tiene una licenciatura y además tiene una maestría en tecnología. Entonces, la carrera de licenciado en administración es administración de empresas con tecnología. Entonces, al hacer ese match, tú entras directo a un puesto gerencial. Ya no entras a un puesto operativo. Ok, ¿Sí? Y digo, y por supuesto pueden ir con nosotros, pero ahí van a ver más a programadores. ok, de acuerdo. Ok, pues Álvaro, algo que te gustaría compartir ya para finalizar. Pues no. Ya te dije todo. Y sí, bueno, pues No, mira, algo muy importante, es una frase que toda la vida hemos aplicado y yo he utilizado de Steve Jobs, que la diferencia entre un emprendedor exitoso y un emprendedor que fracasa es la perseverancia. Si no lo logras a la primera, es levantarte y volver a hacerlo, y volver a hacerlo, y volver a hacerlo hasta que lo logres. De verdad, ese sería el tip que yo les daría a los emprendedores o a esas personas que quieren decir, quiero arriesgarme a hacer algo nuevo, quiero arriesgarme a abrir mi empresa, háganlas. Porque el peor error es quedarse en donde están hoy. Ok, pues grandísimas palabras para todas aquellas personas que nos ven y que sobre todo tienen esa espinita si van a hacer algo o no. Y pues, como bien dices y como bien dice tu frase, pues la realidad hay que hacerlo porque si no, nunca vas a saber cuál va a ser el resultado. Así Y es. si es normal, te vas a caer y espera que vas a tener ese golpe en la caída, Y pero tienes sí, que levantarte, y es muy seguro que la primera te vas a golpear y lo te más vas a volver a natural. levantar y no va a pasar nada. Al final, em, yo creo que es esa la perseverancia la que hace que digas, lo voy a volver a intentar y lo voy a volver a intentar. Al fin, todo se resume en eso. Hasta en el fútbol, por ejemplo, en el fútbol cada semana se reinician las cosas. Perdiste una vez, bueno, la siguiente semana puedes volver a ganar. A menos de que seas un Aston Virrias o que seas algún otro equipo, ¿verdad? Que Que nomás no ha no. ganado, pero bueno, son perseverantes, lo intentan. Ok, Álvaro. Pues bueno, fue de verdad un enorme gusto poder platicar contigo y que No, nos al hayas contrario, gracias a dado ustedes. los minutos de esta plática. Y en esta cámara, por favor, ¿cómo podemos en la en medio, En esto de medio. cómo podemos encontrarte a ti y a tus empresas y a tus emprendimientos si quieren conocer más de lo que tú haces? En todas nuestras redes sociales estamos como DigimobTech.
@Digimob. Si quieren seguir la Liga 2XL, @Liga 2XL, por supuesto. Muy buena liga. Y Puro crack. exactamente, puro crack de rodillas. Es correcto. Y de espaldas. Exactamente. Y ya no, en verdad, que se dediquen, que hagan lo que crean que puedan soñar, porque en verdad yo ni siquiera soñaba en hacer lo que hoy hago. Y estoy seguro de que si yo hablara con mi yo de hace 10 años, estaría diciéndole, lo vas a lograr. Lo vas a lograr porque Ni sabes lo que te no espera. sabes ahí lo que te viene. espera. Exacto. No. Es un show todo esto. Pero al final, qué bueno porque yo lo veo con amigos, con mis mismos hermanos que me dicen, oye, es que yo quiero ser como tú. Mi hermanita que tiene 24 años me dice, oye, es que yo quiero ser como tú y no quiero trabajar. Le digo, y me dice, es que yo quiero tener, ella es nutrióloga, me dice, es que yo quiero tener mi consultorio y ya, y no trabajar. Le digo, no, al contrario, ten la experiencia primero y después piensa en tener tu consultorio y todo, porque eso, de eso se trata. No puedes hacer, Es que todo es paso a paso. Tal vez hoy en día hay muchas es una generaciones generación. que piensan que todo es de inmediato. Oye, enseguida vienen los éxitos. Hoy voy a sembrar estas semillas de mango y mañana ya me está dando fruto con un árbol de 3 metros. Sí, no, No, para nada, para nada. Pero bueno, no puedes sembrar y cosechar al día así siguiente. es. Pues bueno, Este, me estabas comentando. era eso. Ok, pues Álvaro, un gusto poder tenerte aquí en el estudio. Tu casa es aquí cuando gustes y pues muchísimas gracias a todos por vernos en un capítulo más de Sueños y Procesos y nos estamos viendo en Cursos Propéuticos Universitarios en Proceso. Hasta la próxima.